Bien, bueno, como se habrán dado cuenta, los videos son de 15 minutos, eh, principalmente porque es una limitación de este tipo de herramienta en la plataforma. Continuando con atractivos, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la valoración, la escala de valoración de los atractivos turísticos. Está la escala de la jerarquía 5 a la jerarquía 1. En algunos escritores o algunos autores también existe la categoría 0, pero en este caso vamos a hablar de la 5 a la 1. ¿Para qué es importante conocer la jerarquía? Básicamente por la necesidad siempre de planificar un destino y de poder visualizar de la importancia que tiene el atractivo en el lugar, ¿sí? ¿Qué existe para potenciarlo o para definir si vamos a crear otros atractivos o si la valoración es muy escasa y demás? Entonces, siempre la jerarquía 5 es la de mayor eh, importancia porque tiene que ver siempre con atractivos excepcionales, únicos en el mundo. No hay atractivos similares o que generen la misma experiencia turística. En este atractivo, Argentina cuenta con varios. Pueden ser las cataratas del Iguazú, pueden ser el glaciar Perito Moreno, inclusive, tal vez en una pequeña menor medida, la Fiesta Nacional de la Vendimia para los mendocinos. ¿Por qué les digo que son excepcionales en el mundo? Porque no existe algún otro atractivo eh, con esas similitudes. Y además lo importante de esto es que genera el movimiento de personas de todo el mundo, internacional. Genera corrientes internacionales. Luego la jerarquía número 4 son excepcionales, son muy importantes, son representativos y generan la motivación para conocerlos, pero en un escalón menos que la categoría anterior, ¿sí? Es decir, generan la visita de corrientes internacionales, pero también, pero esas corrientes internacionales son un poco más acotadas acotadas a la periferia del atractivo. Por ejemplo, si hablamos de un atractivo de Argentina, genera el movimiento de corrientes internacionales, pero tal vez de los países solo periféricos, Brasil, Chile, Bolivia. Este caso puede ser una pista de esquí como Bariloche o el sur del país, en Ushuaia, donde el atractivo es importante, es excepcional, pero no es único en el mundo, porque podemos competir con las pistas de Andorra o con alguna otra zona donde el producto turístico esquí también es relevante. Bien, la jerarquía 3 son atractivos que llaman mucho la atención, son importantes, pero que solo generan movimientos o corrientes dentro del mismo país. O sea, solo se generan corrientes de turismo interno, interior. Si podemos ejemplificar esto, lo podemos hacer, por ejemplo, con Buenos Aires, donde tenemos atractivos como el Obelisco, la Casa Rosada, atractivos como el barrio de San Telmo, o si vamos a Mendoza, eh, atractivos como el Cerro de la Gloria. O sea, son importantes, son muy llamativos, generan el movimiento de personas hacia ese atractivo, pero solo corrientes internas, no internacionales, ¿sí? La jerarquía 2 tiene que ver con atractivos con méritos suficientes para ser considerados importantes, pero no provocan la visita o el turismo receptor, simplemente es atractivo. Tal vez lo puede provocar un conjunto de atractivos donde un atractivo de jerarquía 2 está incorporado, pero por sí solo no moviliza gente, ¿sí? Si lo llevamos al ámbito geográfico, como hicimos con los anteriores, donde la jerarquía 5 es excepcional en el mundo, la jerarquía 4 es excepcional en los países periféricos y en el país, y la jerarquía 3 es excepcional en el país, la 2 simplemente es importante para la localidad. Acá podemos poner como ejemplo el Museo de las Bóvedas en San Martín. Es un atractivo que por sí solo no genera una corriente turística, o sea, visitas puntuales,
pero es muy importante para la región o en este caso para el departamento. Y por último, los atractivos de jerarquías 1 o 0 forman simplemente parte del patrimonio turístico. Se pueden visitar, generan algún tipo de experiencia turística, pero realmente no son relevantes o no son únicos respecto a otros, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro el tema de las jerarquías. Lo importante de esto es establecer la importancia en base a esta escala de valoración de los atractivos con los que cuenta un destino. Bien, si seguimos con la presentación, vamos a retomar con la planta turística. Ya hablamos de los atractivos que forman parte de la planta y ahora vamos a ver el equipamiento y las instalaciones. Bueno, equipamiento, esto lo dice Bullón. El equipamiento incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos. O sea, el equipamiento es lo neurálgico respecto a una actividad turística. Encontramos los alojamientos y todas sus categorías y tipos, la alimentación que tiene que ver con la gastronomía y los tipos de formas en que podemos acceder a la gastronomía, restaurantes, cafeterías, kioscos, comedores típicos. O sea, es el tipo o están clasificados de esa forma. El esparcimiento que tiene que ver con espectáculos, con bares, con casinos, o sea, qué es lo que puede hacer la gente en un destino, además de visitar un atractivo, y otros servicios, por ejemplo, las agencias de viajes, las empresas de alquiler de autos, las casas de cambio, en fin, los centros de convenciones, o sea, son actividades que tienen que ver con la experiencia turística. Eso es el equipamiento que tiene que existir en un destino para formar y que va a ser parte del sustento de un atractivo. Y por otro lado, las instalaciones, que ya hablamos un poco en el primer video, tienen que ver con aquellas construcciones que son especiales. Son distintos al equipamiento, no tienen nada que ver con alojamientos, restaurantes, no, son construcciones que ayudan o facilitan la práctica de actividades turísticas. Y bueno, si ven el ejemplo, si encontramos atractivos de agua y playa, o recursos, perdón, de agua y playa, podemos tener los muelles, sombrillas, reposeras, las bajadas a los ríos, las bajadas a distintos espacios de agua. Esas construcciones son las instalaciones que me permiten bajar con el gomón, por ejemplo, para hacer rafting, ¿sí? Eso se entiende por instalaciones. Es lo que me ayuda o que es parte fundamental para desarrollar una actividad turística. Hace rato hablábamos de cuando los recursos son aquellos que movilizan lo sensorial, lo que tiene que ver con los sentidos. Bueno, las instalaciones que van de la mano de esos recursos tienen que ver con los miradores, las pasarelas, tienen que ver con la posibilidad de acceder a través de una construcción específica a realizar una actividad turística. Bien. Puntualmente son aquellos elementos artificiales, inmuebles, materiales que facilitan la interpretación y la contemplación de los recursos turísticos a turistas y recreacionistas. Recién vimos cuáles son esas instalaciones que ayudan a la contemplación de atractivos, cataratas del Iguazú, igual el mirador, una pasarela. Las que tienen que ver con la interpretación, y repito lo del video del primero, tienen que ver con la información, con querer conocer o querer saber. Por ejemplo, una instalación puede ser una audioguía o dotar a un museo de elementos que me ayuden a conocer. Puede ser un relato, el guía en carne propia. El guía es una instalación en sí porque me ayuda o es el vehículo para obtener información, folletos, en fin, distintos elementos que son artificiales que junto al atractivo o al recurso generan la experiencia turística. Bien, las instalaciones son el elemento principal para la conversión en atractivos, o sea, convertir los recursos en atractivos.
También facilitan la actitud de participación mediante la provisión de soportes específicos para la práctica de actividades turísticas. Más o menos lo que les dije recién. El acceso a los mismos, el acceso a los recursos y la satisfacción de determinadas necesidades humanas básicas durante la experiencia turística o recreacional. Bueno, acá hay una breve diferenciación del tipo de instalaciones. Existen las de contemplación, que son los miradores, las pasarelas, los teleféricos funiculares. Los de interpretación, la museografía, la cartelería, los folletos. Acá podemos poner las audioguías. La participación que tienen que ver con las actividades guiadas y que el turista se convierte en parte fundamental del atractivo turístico, que lo pueda vivenciar. Por ejemplo, un atractivo turístico que puede ser una actividad de turismo aventura rafting. Bueno, además de las instalaciones como la bajada al río, el gomón y demás, el turista debe ser parte en la producción de esa o en la experiencia turística, ¿sí? Bien, esas son las tres tipos de instalaciones más importantes que ustedes deben saber y que van a ser necesarias para que si el día de mañana les toca crear un atractivo, tener en cuenta qué tipo de instalaciones necesito según el recurso turístico con los que contamos. Bien, ya hablamos de planta turística, que dijimos, está integrada por el equipamiento, las instalaciones y los atractivos. Recuerdan el cuadro inicial, además de la planta turística necesitamos un elemento base para que funcione o para producir el producto turístico, valga la redundancia. Este elemento de base es la infraestructura. La infraestructura es la dotación de obras y servicios básicos con los que cuenta una localidad y no solo apoya a las estructuras sociales, es decir, a la población en general, sino también a cuestiones que tienen que ver con las actividades económicas o productivas. O sea, hay infraestructuras que le sirven al turismo, pero también le sirven a la actividad agraria, a la actividad comercial, a distintas otras actividades económicas. O sea, la infraestructura no es simplemente para el turismo, es para contener a la sociedad en general. Siempre, si hablamos de infraestructura, tiene que ver con lo que permite o el soporte que permite instalar una actividad económica, ¿sí? Pueden ser las carreteras o las rutas, pueden ser los aeropuertos, la conexión a internet, la accesibilidad en todos sus aspectos. Bien, para que quede claro, infraestructura no tiene que ver exclusivamente con la actividad turística, sino con las actividades en general que se pueden generar y que son necesarias de soporte para todo un destino. Bien, y por último vamos a hablar de la superestructura turística. La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como privados, encargados de optimizar y modificar, cuando fuera necesario, el funcionamiento de las partes que integran el sistema. Es como que la superestructura es el organismo o es el conjunto de organismos que siempre están viendo que el sistema turístico funcione correctamente y si no, participando activamente en algún eslabón del sistema que no está funcionando. Bien. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar el organismo oficial de turismo, que hoy en día en Mendoza es el ente de turismo, que es el que coordina acciones, genera la fiscalización y el control de las actividades turísticas, genera acciones de desarrollo, de promoción, pero también paralelo y en conjunto podemos citar acá cámaras empresariales que también ayudan al desarrollo de la actividad turística, por ejemplo la Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza, la Asociación de Hoteles, la Federación de Hoteles y Restaurantes. Siempre la intención es que el sistema turístico en su conjunto funcione correctamente. Bien, acá tienen un cuadrito donde hay organismos públicos oficiales o privadas
y en todas sus categorías, nacionales, provinciales.